this morning. I'm feeling happy today. Gonna pack my cares in a whistle. Gonna blow them all away. What if I've been unlucky? Really I haven't a thing. There's a time I always feel happy as a king. When the red, red robin comes bobbing along, there will be no more sobbing when he starts throbbing his own sweet song. Wake up, you sleepyhead, get up, get out of bed, cheer up, the sun is red, laugh and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin comes bobbing along. When the red, red robin comes bobbing along, there will be no more sobbing when he starts throbbing his own sweet song. Oh, wake up, you sleepyhead, get up, get out of bed, cheer up, the sun is red, laugh and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin comes bobbing along. Hola, ahora sí comienza nuestro cuarto diálogo de la cuarta temporada. Te paso el micrófono, Noé. Y bueno, bienvenidas todas las personas que nos están viendo en directo, las que luego van a ver este video, las que nos van a hacer llegar como siempre consultas y comentarios sobre el diálogo. Le damos la bienvenida al cuarto diálogo de la cuarta temporada del ciclo Diálogos de Futuro Innovadores en Acción. Ella es Gaudí Calvo Valerio, nuestra experta de hoy para mantener un diálogo sobre el rol del ICAP y sus aportes a las innovaciones al servicio civil de Costa Rica. Ella, Gaudí Calvo Valerio, es la directora técnica del Instituto Centroamericano de Administración Pública, que ese es el nombre completo del ICAP para quienes no conocían esta institución. Gaudí se ha desempeñado como funcionaria pública durante 17 años en el campo de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, de la administración y de la función pública, y también como diplomática en la misión permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas y ante otros organismos internacionales en Ginebra y en Suiza. Gaudí es graduada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, la misma universidad donde obtuvo su maestría en la materia, con énfasis en la gestión de proyectos de cooperación internacional. Actualmente cursa un doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública y ha recibido formación especializada en muchas materias y ha cursado también su formación como especialista invitada de los gobiernos de Alemania, Japón, España, China e Italia. Y le pedimos a Gaudí que si algo contiene error en esta presentación o desea ampliar, por supuesto, tome la palabra. Bienvenida, Gaudí. Buenas tardes. No, Noemí, muchas gracias. Perfecto, no hay ningún error. Buenas tardes, Mercedes, también. Gracias por la oportunidad de invitarme a esta aventura. Aquí estamos, vamos a hablar de lo que sea de interés de nuestro público y de lo que ustedes también quieran conocer y les pueda compartir el día de hoy. Bien, Gaudí, bienvenida por nuestra parte a darnos también la oportunidad de ampliar nuestro horizonte, llevarlo un poco más lejos que el sur del Cono Sur. Por eso nos interesa compartir con toda esta comunidad de Comunidad TIP Travesía a la Innovación Pública de 1400 colegas latinoamericanos para
ver si podemos contarles a través de esta conversación cuál es el rol del ICAP y cuáles fueron sus aportes a las innovaciones del servicio civil en Costa Rica. La primera pregunta, porque no hay tanto contacto frecuente entre la comunidad del sur y el ICAP, es ¿qué es el ICAP? Y como directora técnica a cargo de esta organización, ¿qué logros principales crees que el ICAP puede compartir con la comunidad iberoamericana? Gracias, Noemí. Pues bueno, es muy importante aprovechar esta oportunidad que tenemos también para, con otro público diferente al que estamos más familiarizados, que es Centroamérica, que conozcan qué es el ICAP. El ICAP es el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es un organismo internacional de carácter regional que nace hace 68 años. O sea, vamos a cumplir el próximo mes, en unos meses, 69 años. Y es el más longevo del sistema de integración centroamericana. Incluso es más longevo que el propio sistema de integración centroamericana. Lo crean las Naciones Unidas, es un organismo, se nace como la Escuela Superior de Administración Pública, siendo el primero que da capacitación a las administraciones públicas de Centroamérica, con el objetivo de transformar e innovar el sector público en la formación de los funcionarios públicos. Está conformada por Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y pocos años después se unió también Panamá, pero estamos hablando igual del año 61. Siempre se pensó en la importancia que tenía, principalmente en Centroamérica, donde había muchísimas crisis, fortalecer las administraciones públicas y generar también cierta estabilidad democrática, que así fue como nace el ICAP, así es como se concibe el ICAP. Entonces el ICAP se crea como una escuela superior, lo que le permite emitir títulos universitarios. Entonces nuestra educación es a nivel superior y también, nos especializamos en formación continua. Y los títulos, además, que emite el ICAP son reconocidos en toda la región, porque todos los países firmaron su convenio constitutivo, lo que le da pie a que esta institución pueda emitir certificados, títulos que son válidos en toda la región. Bueno, los objetivos del ICAP principalmente, como me lo mencioné, es modernizar las administraciones públicas, desarrollar programas de formación, capacitación y cooperar con organismos regionales propios de la institucionalidad del SICA, por supuesto que brindar un apoyo técnico, asesoría a los países, y propiciar este es muy importante porque permite un intercambio de cooperación horizontal entre los mismos países, porque es un espacio donde se dan el intercambio de experiencias. Entonces, nos podemos tomar las buenas prácticas que intercambiamos entre los países de la región. De hecho, el ICAP constituye el Foro de la Función Pública Centroamericana. Y el Foro de la Función Pública está compuesto por los directores de los servicios civiles de los países de Centroamérica. Y acá es un espacio donde todos pueden decir cuáles son sus innovaciones, todos pueden decir cuáles son sus principales debilidades y también compartir sus fortalezas. De hecho, también tenemos dentro del marco de este foro una actividad que ha tomado mucho auge porque se llama justamente Premio ICAP a la Innovación Pública en el fortalecimiento de las administraciones públicas. Entonces, cada 2 años hacemos una premiación para los países que hayan desarrollado sus mejores innovaciones en gestión pública. Entonces, para cerrar el tema del ICAP, me encantaría compartir que entre los programas abiertos que tenemos 10 maestrías de gerencia educativa, gerencia de salud, gerencia de proyectos para el desarrollo, gerencia en regulación y políticas públicas del sector energético. Tenemos un doctorado, tenemos el doctorado en gestión pública y ciencias empresariales. También tenemos muchos cursos abiertos
Y tenemos programas especializados como finanzas sostenibles, pero lo importante de todo esto es que cada uno de estos programas que se han abierto responden a una necesidad, responden a la necesidad de los países, responden a la necesidad de las administraciones públicas. También algunas veces nos dicen, bueno, pero es que nos interesa el tema de proyectos, pero una maestría son 2 años, es un programa muy largo para nosotros y nosotros necesitamos algo más al corto plazo. Entonces, nosotros actuamos de acuerdo a la demanda de los países, de las necesidades de los países. Y de igual manera, también desarrollamos muchos proyectos de asistencia técnica en los países de la región en los diferentes niveles. El nivel local, el nivel local de las comunidades con asociaciones de desarrollo, con municipios, y luego a nivel institucional, con toda la institucionalidad de las administraciones públicas de la región, y también a nivel regional con las instituciones, la institucionalidad del SICA, y también a nivel global con los organismos internacionales y agencias de cooperación internacional. Esto en resumen es un poquito que es el ICAP en Centroamérica. Bueno, es un organismo ambicioso en sus horizontes, cumple todo el ciclo del diseño, de la mejora y del impacto de esa mejora, ¿no? Porque por un lado, la evaluación de la asistencia o la colaboración técnica necesaria, el compartir innovaciones, las publicaciones y demás, pero por el otro lado, provee las capacidades, incluso las sectoriales, que esas me llaman mucho la atención, las capacidades sectoriales para mejorar la gestión pública, con lo cual salimos del diagnóstico que refleja el mapa de lo pendiente, porque trabajan también sobre lo pendiente. Es realmente una organización que cumple una mirada muy sistémica sobre lo que son los sistemas de... Y ahora entiendo un poco el segundo tema, entendemos un poco más el segundo tema que te queríamos consultar, porque te hemos visto, tenemos mucha relación con Chile y su sistema de servicio civil, y te hemos visto involucrada en la cooperación o en la inspección o en la indagación del servicio de civil chileno para hacer aportes a la innovación y el empleo público de Costa Rica, y a lo mejor querés compartir un poquito de qué ha significado específicamente esa contribución. Sí, bueno, con el tema... por supuesto que el ICAP ha sido un eje importante para el tema del fortalecimiento y las innovaciones en el servicio civil de Costa Rica desde el ámbito de la formación, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la asesoría técnica, ha habido una transferencia de conocimientos, pero también no podemos dejar de lado eso que acabas de decir. El servicio civil de Chile, el servicio civil de Costa Rica ha pasado, el servicio civil de Costa Rica, bueno, además ha de comentar que hoy es su 70 aniversario, que también estamos hablando de una institucionalidad completamente consolidada. El servicio civil de Costa Rica nace desde la Constitución Política de Costa Rica, está creada en sus estatutos, y ha sido muy fortalecida. Pero claro, por supuesto que esta constitución es de hace 70 años, donde la población costarricense tenía otras características evidentemente, y se ha tenido que ir innovando de acuerdo a los cambios y las necesidades del país. Y ya no podemos hablar de un servicio público de 50 personas, pero siempre se creó con 2 principios fundamentales que eran mérito e idoneidad. Entonces, para cumplir estos principios, y a lo largo del tiempo, hemos visitado algunos servicios civiles de la región, como el chileno, donde se tomaron algunas experiencias y buenas prácticas. Y más recientemente, o en un proceso paralelo, recordemos que Costa Rica ingresa a la OCDE hace un par de años y le hace recomendaciones específicas al servicio civil, al sistema de empleo público. Y lo hace casualmente en los subsistemas de gestión de empleo, casi en su mayoría, que Francisco Longo nos menciona, en el tema de gestión por competencias, en el tema de compensaciones, en el tema de evaluación del desempeño, en el tema de desarrollo profesional. Pero al final,
para lograr alcanzar todas estas recomendaciones es donde entran en juego muchos actores, el Servicio Civil chileno, el ICAP, incluso la Unión Europea, y parte de estas innovaciones que el Servicio Civil lleva a cabo se encuadran o se podrían resumir en la Ley de Empleo Público, que la Ley de Empleo Público es una ley que entra en vigencia el año 22, el año pasado, que se firma en el año 22, pero entra en vigencia recién este año, en marzo del 23. Y justamente se hacen todos los ajustes, o se está trabajando todavía, son parte de esas innovaciones, los ajustes en los diferentes subsistemas, tal como también lo mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, de las innovaciones más importantes que está haciendo el Servicio Civil de Costa Rica ahorita, está el tema de compensación. Parte de esto es que dice que tiene que ser un sistema de compensación más justo. Entonces se pretende trasladar a un salario único, o sea, unificar todo el sector público costarricense y trasladarlo a un salario único. También acá es muy importante el tema de la flexibilidad, que quedó evidenciado también de la pandemia, porque también nos hacen la observación de que pueden haber otros incentivos que no sean monetarios. Entonces, en parte de los ajustes de las innovaciones que hace el Servicio Civil es el tema de trabajo en casa. Nosotros no le llamamos teletrabajo, le llamamos trabajo en casa. Y de hecho la ley está de trabajo en casa, porque no eres un nómada digital que te puedes mover por todo lado. No, la condición es que estás en la casa. Entonces, por eso es la ley de trabajo en casa. Eso en el tema de compensaciones. Luego, en el modelo de gestión por competencias, se hace un diseño transversal, cuyo primer producto, que también fue un aporte del CLAD y de algunos, bueno, también hubo ahí alguna influencia de Mercedes Jacobello y doña Noemí, fue que creamos nuestro diccionario de competencias. Hicimos nuestro propio diccionario de competencias, que como dije es transversal, está involucra desde el, o sea, se diseñan todos los cargos y los puestos que nosotros tenemos en el servicio civil para que estos luego tengan una conexión en todo el sistema de gestión de recursos humanos. Y el que más ha impactado y quizás que sea uno de los más importantes es en la modernización del proceso de reclutamiento y selección de personal, porque en realidad teníamos un proceso que ese sí no había cambiado desde los últimos 60 años. Entonces, sí tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante en el servicio civil, cambiando el proceso de ingreso a la carrera, comenzando por una fase 1 que se mide o se evalúa más bien la idoneidad y el conocimiento general en la administración pública. ¿Por qué? A partir de esto pasamos a una segunda etapa que es el tema de gestión de conocimiento específico y, por supuesto, competencias específicas para el puesto. Y esto es muy importante porque se evalúan a las mejores, o sea, se evalúan mejor a las personas para que ocupen los cargos que corresponden. Porque una de las quejas era el servicio civil en Costa Rica centraliza todo el proceso de reclutamiento y evaluación. Bueno, centralizaba, porque parte del cambio que hay con la ley de empleo público es esa descentralización de la contratación de funcionarios públicos. Pero justamente una de las quejas que más recibía el servicio civil era que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo requería un abogado. Y requería un abogado, lógicamente, con conocimientos específicos en materia laboral. Pero nosotros en el servicio civil no podíamos hacer esa distinción porque tenemos una lista donde hay que seguir un orden, donde la gente además el tema de la antigüedad de estar en esa lista privaba. Entonces, decíamos, bueno, es que este es el que escogí, este es el que salió de primer lugar y este es el que va para allá. Entonces ellos muy molestos nos lo devolvían y decían, no, es que esto no es lo que necesitamos, nosotros no necesitamos porque sucede que viene del sector educación y no maneja la normativa que nosotros necesitamos que maneje. Entonces se involucró en este nuevo proceso y para mí es una de las partes más importantes de la innovación,
que se involucran a las oficinas de gestión de recursos humanos de todas las oficinas de la administración pública costarricense. Y claro, eso también va de la mano, que fue acelerado por el COVID, de un proceso de automatización, porque las pruebas del servicio civil no eran automáticas. O sea, usted hacía la prueba y quizás 2 años después le llamaban para darle un resultado, y por supuesto que eso la ciudadanía lo tenía muy disconforme. Y entonces se ha realizado todo un proceso normativo para caducar, como decimos nosotros, todas las listas previas y entrar con un nuevo modelo de reclutamiento y selección de personal, acorde además a las necesidades actuales del mundo, de la globalización y de las demandas, y de la mano de un proceso de automatización que ha sido muy importante. Y eso me lleva a otra de las innovaciones, que ha sido la simplificación de trámites, ¿verdad? Porque obviamente ha significado una simplificación de trámites para los ciudadanos. Se ha creado en el marco de esta ley la plataforma de empleo público, que ya no se hace un proceso de reclutamiento y selección sobre oferta, sino sobre la demanda. En el momento en que hay plazas disponibles, esta plaza se pone a concurso y se hace todo el proceso, pero ya partiendo de algo que es real. Y por supuesto que también otro proceso que se ha mejorado, en el cual se ha innovado, es en el de evaluación del desempeño, y ha sido un giro total, porque ahora se mide el aporte que da cada funcionario a un objetivo global. Entonces, todos sus resultados de trabajo tienen que estar direccionados a un objetivo global de la organización. Entonces, por eso es sumamente importante que cada organización también tenga sus propios procesos de planificación, tenga claro su rumbo y tenga claro su misión y visión, para que el desempeño de los funcionarios se pueda vincular con esos objetivos macro. Y finalmente, y este es quizás en el que tiene más aporte el ICAP, es en el desarrollo del talento humano. La OCDE nos señala al Servicio Civil de Costa Rica el tema del liderazgo. Dice que tiene que fortalecer los liderazgos de los funcionarios públicos, y principalmente el de los funcionarios directivos, que tiene que haber un cambio en el proceso de formación de la alta dirección pública. Y el Servicio Civil ha creado su propio programa de liderazgo directivo, donde también ha tenido apoyo del ICAP. Estos serían como, en grandes términos, las innovaciones que ha tenido el Servicio Civil de Costa Rica. Tremendo, Gaudí. Justamente en esto último podríamos decir que lo comprendemos. De hecho, hemos convertido bastante de nuestra tarea de consultoría y formación con Mercedes Jacobiello bajo el título Liderazgos Disruptivos. Es decir, romper un poco la cadena del paradigma mando y controlo para gestionar el talento del capital humano, para lo cual primero hay que conocerlo, valorarlo, diferenciarlo. Pero quería, escuchándote, comentarte que para muchos de nosotros Costa Rica es marca en la región, probablemente para el público común por su respeto a su patrimonio natural, pero para los que trabajamos en procesos de gestión, fíjate que en la Argentina me tocó trabajar en el programa Auditorías Ciudadanas, que estaba inspirado en el informe del Estado de la Nación con la metodología que implementaba Costa Rica, con uno de los famosos directores del informe del Estado de la Nación. Y ahora estás mostrando algo que no es tan común, y es para destacar, y es cómo una funcionaria que trabaja en la cooperación conoce en profundidad el asunto sobre el cual tejió el puente para que la cooperación y los intercambios existan. Y eso produce un impacto desde la raíz del cambio. Te lo trae, te lo comparte, hace los convenios y hace los contactos alguien que entiende de qué se trata el asunto que hay que transformar. Y eso a mí me parece muy destacable. Quizá digas, Gaudí, siempre debe ser así. Bueno, no siempre es así. Y entonces cuando los embajadores de políticas públicas no conocen el contenido preciso
de aquello que en su país va a impactar, el proceso es más lento y un poco más trabajoso. Así que la verdad que estamos impresionadas con este aspecto. Y viendo esto que decías, ¿no? 70 años, estamos muy orgullosas de estar para los 70 años en este diálogo. Quizá para vos es un día de una agenda tremenda, pero gracias por hacernos este rato. 70 años y Costa Rica le ha ido muy bien en evaluaciones regionales comparativamente con países de desarrollo más grande o mayor historia en el servicio civil. Ha tenido signos de destaque previos a esta transformación de sus subsistemas de empleo público. La pregunta, dada tu trayectoria, tanto en función pública como en las relaciones internacionales y en la dirección técnica, es ¿cuáles son las cuestiones de la cultura, del servicio civil, de la profesionalidad pública que constituyen un desafío cuando traes innovaciones? Que vos dirías son barreras que tenemos que remover. Sí, el tema de la cultura, estos cambios son un tema completamente de cultura organizacional. Algunas veces pueden ser más veloces que otros. Definitivamente hay un tema de tiempo y dedicación. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Cuando trabajamos en administraciones públicas, sabemos y comprendemos y hay que aprender a leer esa dinámica también, porque cada administración gubernamental tiene su propio enfoque, tiene su propio sistema de valores también y de ideales. Entonces sabemos que ese es un tema complicado que hay que manejar y que no es de la noche a la mañana. Y sin embargo, creo que lo más importante, más bien vamos a pasarlo a positivo, de las cuestiones que deberían de haber dentro, que deberían de enmarcar esta cultura organizacional, es un fomento en la mentalidad de aprendizaje. Además de, bueno, no soy de la generación Z, pero tampoco estoy como un intermedio, entonces la tecnología no es mi fuerte, pero tampoco estoy alejada de ella. Entonces, pero sí tiene que haber una cultura organizacional que promueva el aprendizaje continuo. Eso es fundamental para la innovación. Esto significa quizás cambiar inclusive los mismos esquemas de gestión, porque tiene que haber ese espacio para salir de la burocracia diaria del resolver, sino que nos dé chance de experimentar, de hacer cosas nuevas, de aprender de los errores, inclusive hasta el tema del fracaso. Creo que eso nos lleva todavía aún más a la innovación y nos abre la creatividad. Definitivamente el trabajo en equipo. Creo que, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Ginebra, en el Salón de los Derechos Humanos, hay un cuadro muy particular y el nombre de ese cuadro es Perspectiva. Entonces, depende de donde usted se siente, donde lo mire, va a tener un significado diferente para todos. Y creo que el trabajo en equipo nos permite ver esas diferentes perspectivas, o a lo mejor yo puedo tener muchas habilidades en un área, pero tengo otros compañeros que tienen otras habilidades en otra. Entonces creo que el trabajo en equipo es fundamental. Pero aún hay otro que para mi gusto es fundamental y es el liderazgo con integridad y ética. Definitivamente, los gobiernos, principalmente de Centroamérica, tienen que retomar el tema de la integridad y la ética en los liderazgos de los cuadros públicos, de las administraciones públicas. También otro tema es el tema de comunicación. El tema de comunicación abierta, los empleados deben de sentirse cómodos dando sus opiniones. Creo que eso es parte fundamental de innovar. Si los escuchamos a todos, porque todos conocen los problemas, porque a lo mejor yo no conozco cuál es el problema, que desde mi puesto en otra área yo no conozco cuál es el problema que tiene el usuario cuando llega a la ventanilla y dice, mire, es que este es mi problema, este es lo que yo necesito. Entonces creo que si escuchamos a todos los funcionarios de una institución, vamos a entender las necesidades de los usuarios y vamos inclusive a comunicarnos mejor con ellos, porque muchas veces no tenemos las soluciones que ellos quieren, pero podemos aprender a tener una comunicación abierta y más asertiva y decirles un no, pero un no
más bonito. Y también sabemos cuál es la necesidad que tienen los usuarios. Y por supuesto, hay todo un tema de diversidad e inclusión. La innovación en el Servicio Civil de Costa Rica es sumamente inclusivo. Tiene cuotas para personas con discapacidad, tiene cuotas de género, no hay discriminación en términos de edad, ni étnicos tampoco. Entonces creo que todas estas innovaciones son muy importantes y hay que sacárselo del chip, o sea, al tiempo que es un tema cultural y es un tema, por eso es importante el aprendizaje continuo. Y siempre repensar en la innovación. Siempre que hablo del tema de innovación, se me viene a la mente la Carta Iberoamericana de Innovación. Me encanta en sus primeras páginas porque define de muchas formas la innovación. Y si bien es cierto, la innovación tecnológica constituye un pilar fundamental para hacer todos estos cambios, al final la innovación es esa necesidad o esa capacidad, esa iniciativa de hacer mejor las cosas, de mejorar los procesos, de saber qué está pasando y cómo los podemos mejorar. Y creo que eso fue también una reflexión a la que tuvo que llegar prácticamente el Servicio Civil de Costa Rica, casi que forzosamente por exámenes externos, o sea, por presiones externas, que si bien es cierto, como usted bien lo dijo, Noemi, ocupamos los mejores lugares en los barómetros de la función, en las mediciones, y cuando ingresamos a la OCDE, que para ese momento yo todavía formaba parte del Servicio Civil, tenía mucho miedo porque yo decía, es que nos estamos midiendo con los mejores del mundo. Y me preocupaba cómo nos íbamos a ver en las gráficas, me preocupaba muchísimo cómo nos íbamos a ver en las gráficas en el tema de administración pública. Y la noticia no ha sido muy alentadora, no ha sido nada desalentadora. Entonces, creo que sí, que ha sido un proceso de innovación que ha sido bueno para Costa Rica y bueno para la ciudadanía. Entonces, esos serían los obstáculos que yo creería que deberíamos de vencer en la cultura organizacional. Gaudí, te escuchábamos muy atentamente. Tiene mucha aplicación para nosotros este diálogo en toda nuestra tarea de formación y consultoría. Pero respecto a la última parte, decías, un poco por presión externa, la innovación tuvo que acelerarse. Bueno, Costa Rica es permeable a los requerimientos de innovación, no es lo general. No es lo general. Hay barómetros que están como, rankings que están como inmóviles en algunas administraciones que deberían mejorar, pero siendo con Mercedes las autoras de la guía de competencias laborales, no podríamos dejar pasar que hayas mencionado el aprendizaje continuo, porque ese es un factor innovador en ese diccionario de competencias, en el sentido de que, y lo decimos en consultoría y lo decimos en todos los posgrados, se acabó la civilización que espera que le diseñen un curso para aprender a usar la planilla Excel. Estás frente a la biblioteca de Alejandría más grande que haya tenido jamás el terráqueo, que es la Internet, que tiene desde tutoriales hasta papers, hasta instructivos, con lo cual el aprendizaje continuo empieza a ser una responsabilidad también del agente público y no solo de las organizaciones que ofrecen cursos, que tienen todo el tiempo del diseño, de la contratación, mientras cuando tenés una innovación en tu trabajo podés entrar al buscador y ver cómo resolver las cosas. Y además el orgullo, lo que tenemos que decir, cuando tratamos el curso en el CLAD, en 20 días termina uno, nuestras graduadas de Costa Rica, graduadas porque recuerdo que especialmente el caso de una mujer que eligen su trabajo final y nosotras elegimos los más destacados, hacen diccionarios. Se inspiran para hacer su propio diccionario, no para aplicar el diccionario que ofrecemos. Y en este sentido siempre nos quedamos muy satisfechas. Te cuento que desde que mencionaste el cuadro de perspectiva para aquí, como argumentación del trabajo en equipo, ya no vamos a usar a Drucker y la metáfora de la orquesta. Esto es mejor, ¿no, Mercedes?
Mercedes Totalmente. se vino porque estamos tocando el trigémino. No, tal cual, yo Las aparecí de competencias. vuelta. Acá está Mechi también, Mechi Y ella Llano. es Mechi. Ahí va. Hola, Le Gaby. avisamos a Gaudí que ibas a llegar un poquito más tarde, Mechi. Bien, bien. Sí, está muy bueno lo que mencionas. Y a mí otra cosa que me llamó la atención, además de, como decía, fue muy gracioso, ¿no? Mencionaste aprendizaje continuo y ahí Se nos- entré. Eso, exactamente. También el modo en que planteaste el enfoque participativo de la reforma, también es algo que trabajamos mucho con Noemí y a veces parece una obviedad, pero no lo es, que quienes participan en el proceso y que conocen bien cómo es aquello que tenemos como objeto de reforma, no solamente si, tienen capacidad de diagnosticar, sino también de proponer. Con esta nueva manera de pensar desde el pensamiento de diseño, ¿no? Desde el design thinking y demás, como trabajamos con distintos grupos, en vez de estar pasarnos un montón de tiempo tratando de encontrar las causalidades y las remotas y demás que llevan a lo que queremos modificar, incorporar a los actores en pensar dónde están los nudos de problema y cuáles pueden ser las salidas de eso, para que nos ayuden a pensar las soluciones, no solamente a convencerlos de que esto es un lío y que hay que resolverlo, sino que la respuesta tiene que estar desde los propios actores. Quería hacerte este comentario para ver si me pareció que el modo en que lo presentabas tenía que ver con eso, con empoderar a los actores en también participar en el diseño de la solución, no solamente en el diagnóstico. Efectivamente. Eso. Sí, Sí, me sí. De imaginé que hecho, por ahí venía. sí, de hecho, todas estas innovaciones, primero nosotros, como, bueno, el servicio civil como experiencia, por estar centralizado, por una fase de ese proceso de, mm, de, mm, por ese proceso de reclutamiento está centralizado en el servicio civil, pero era muy interesante decir también el tema de las oficinas, porque al final las oficinas son la segunda parte de este proceso. Entonces, era muy importante saber qué era lo que les molestaba realmente o qué era lo que les dificultaba. Entonces, tengo que confesar que sí fue un proceso de mucha consulta, de mucho diálogo, y porque dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer bien. Entonces, tienen que participar. E inclusive, hicimos unos casos cuando no, porque parte del proceso ahora para el ingreso es el conocimiento específico. Entonces, algunas de las pruebas, de las baterías de pruebas, son estudios de caso. Y le dijimos a algunas personas que estaban en las listas de espera, ni siquiera se les ha hecho prueba, pero les dijimos, mire, estamos haciendo un cambio en el proceso y nos gustaría saber si a usted le gustaría participar, y se involucraron personas que estaban también en listas de espera. Y también la responsabilidad que sienten esas personas ahora de las oficinas de los servicios civiles de gestión de recursos humanos, porque ellos son los que tienen que evaluar y ellos nunca antes habían evaluado. Entonces tratamos de involucrar todos esos sentires en esta nueva propuesta. Es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Me dediqué una vida a estudiar sobre el desarrollo de capacidades, porque mi ADN viene de la educación, antes que de la función pública. Los convertís nada menos que en autores del proceso innovador. Ya no es que viene una consultora externa y recomendó que hagamos el cambio A, B, C y D, y veo por qué se les ocurrió cómo me sale, sino que terminás plasmando lo que las personas con su talento están dispuestas a gestionar. Nadie propone aquello que no es capaz de hacer. Con lo cual tenés casi el contrato psíquico firmado el día que escuchás la propuesta. Y lo de la descentralización de un modo participativo, no es ahora a ustedes les toca hacerlo, es vengan antes, vengan a la hora del diseño. Y esto realmente es siendo tan antigua la clave del desarrollo cognitivo, habría que hablar de pedagogos muy antiguos. Es moderno insertar en la gestión pública, terminar de disociar el experto por un lado y el operador por el otro, ¿no?
El experto planifica para que otro opere. El que opera como si fuera tabla rasa, robótico, ¿no? Va a hacer lo que le digan que haga. Ese era el paradigma de mando y control. Y es muy genial que ustedes estén encabezando algo que tendremos que ver cómo resulta, Gaudí. Yo no sé si estás lista para otro diálogo, que será dentro de un tiempo, porque en ese vamos a hablar de qué estamos removiendo todavía. La verdad que es muy interesante y entonces la pregunta por hoy es, y en todo tu camino, una persona tan joven con un camino tan intenso, ¿cuáles fueron tus aprendizajes en tu rol profesional, en tu propia vida de proyecto profesional? Bueno, he aprendido muchísimo y creo que tengo tuve la oportunidad de trabajar desde el nivel micro en el desarrollo territorial en Costa Rica, siempre en la administración pública, hasta el nivel macro de estar en las Naciones Unidas. Y uno aprende muchas cosas. Uno aprende que es muy diferente lo que se piensa desde allá, de lo que realmente se necesita acá. Entonces, yo me he esforzado mucho por tratar de hacer esa conexión, por tratar de hacer esa conexión entre lo más macro hasta los más micros y saber que todo el tema, por ejemplo, del desarrollo, que es como uno de mis aprendizajes, del desarrollo humano, o sea, va a depender mucho, muchísimo de las decisiones que se tomen en las administraciones públicas, de cuáles van a ser esas políticas públicas, que si bien muchas veces vienen de un mandato macro, va a depender de cuáles son realmente las acciones que ejecutamos en los países. Definitivamente he aprendido que el mundo es globalizado e interdependiente y creo que esto quedó evidente con el COVID. Hay problemas que no tienen fronteras. La construcción de confianza también con la cooperación internacional, es muy importante, principalmente, y aquí voy a hablar del caso de Costa Rica, porque Costa Rica al ingresar a la OCDE, si bien hay toda una discusión de la diferencia de cómo nos miden el PIB y cómo son realmente los indicadores de pobreza todavía y desigualdad, somos un país que ya no somos sujetos de cooperación internacional. Entonces, esto ha llevado a profesionalizar mucho a las personas que hacen mi trabajo también. Tienen que especializarse muchísimo para que la cooperación que se capta tenga efectos y de verdad sea eficiente. Entonces, aprendí que hay que generar confianza con el cooperante y mucha responsabilidad. También aprendí que hay mucha complementariedad y diversidad en la arena internacional, que era un poco lo mismo que hablábamos de las perspectivas, ¿verdad? Cada país tiene sus diversidades, tiene sus fortalezas, tiene habilidades y conocimientos, que es un poco en la dinámica en que entramos conociendo el servicio civil chileno, conociendo el servicio civil uruguayo, conociendo el servicio civil de Colombia. Entonces, eso es muy importante. Y hay un tema también de aprendizaje y transferencia de conocimientos, porque esto de intercambiar buenas prácticas es definitivamente una de las cosas más ricas que hay. También hay un tema de respeto y comprensión mutua, porque hay barreras lingüísticas definitivamente. Una de las principales obstáculos del servicio civil costarricense en el tema de la OCDE son las barreras idiomáticas con los países que son miembros de la OCDE, porque no todo el funcionario público es bilingüe. Entonces esto hace que también, inclusive para pedir cooperación, cuando hacemos una solicitud debemos de decir que los expertos tienen que hablar idioma español, porque nuestros técnicos tienen que comunicarse en el mismo idioma. A veces es muy curioso porque cuando tenemos expertos españoles, hasta eso nos cuesta entender en el idioma. O sea, y estamos hablando castellano, ¿verdad? Estamos hablando castellano, entonces son como cositas que uno aprende en todo este recorrido y se da un tema de respeto, por eso y comprensión de culturas. Y por supuesto que lo más importante es que uno aprende que cada una de estas acciones que uno genera contribuyen a la paz, a la estabilidad y a la democracia de los países de Centroamérica. Bueno, aprendemos muchísimo y siempre lo agradezco.
las chicas Mercedes y la otra Mercedes, algo antes de que se nos vaya Gaudí. Mechi. Excelente, interesantísimo, Gaudí. Teniendo en cuenta tu vasta experiencia, quería consultarte en qué medida la pandemia reinstaló la agenda de la profesionalización y en ese caso, ¿hacia dónde está transitando la discusión sobre el tema de gestión de recursos humanos en el ámbito público? ¿Y qué desafíos también se están planteando de cara al futuro? Bueno, la pandemia, creo que al igual que en el Servicio Civil de Costa Rica, como en todas las administraciones públicas, aceleró una serie de procesos. Aceleró una serie de procesos porque nosotros igual, o sea, era lo más tedioso y burocrático concursar en el Servicio Civil. O sea, era de las cosas más terribles del mundo. O sea, era todo un caos. Entonces, creo que en cierta forma, si podemos rescatar aspectos positivos de la pandemia, fue ese innovar a la fuerza, o sea, fue ese innovar extremo, aunque ya en Costa Rica muchas instituciones y también lideradas por el Servicio Civil tenían sus propios reglamentos de trabajo en casa, pero con la pandemia se constituyó en ley de la República el tema de trabajo en casa. Y además de eso, también desburocratizó muchos procesos y justamente, vamos a ver, yo siempre les digo a mis compañeros del servicio civil, está bien, es que el servicio civil tiene todo el área de compensaciones donde diseña salarios, diseña carreras, diseña puestos, cargos de trabajo, tenemos toda la parte de desarrollo profesional, pero esa no la ve la ciudadanía. La ciudadanía la que ve es la de reclutamiento y selección, porque es la que le interesa, el resto no le interesa nada, solo le interesa ver si ya me van a llamar, si ya voy a tener un puesto, que hice el concurso hace tanto tiempo, que dónde aquí, que ya, ¿verdad? Entonces, eso fue para mí lo más importante y creo que fue como un efecto de la pandemia, porque, o sea, una institución que tampoco tenía recursos, pero los chicos de informática fueron tan capaces de innovar un sistema automatizado, que ellos mismos, fue un desarrollo interno, todos los desarrollos que se hicieron para automatizar los sistemas en el servicio civil, fue un desarrollo propio. Lo que nosotros hacemos también en el servicio civil es que tenemos un contacto directo con las universidades. Entonces, ellos mandan a sus chicos a hacer trabajo social, a hacer sus prácticas profesionales para poder graduarse con nosotros. Nosotros les damos la oportunidad, es un programa igual que tenemos. Y eso ha sido increíble porque fue una contribución muy importante en época de pandemia y ahora, post pandemia, estamos disfrutando de sus frutos, ¿verdad? Entonces, por ahí. Gaudí, quería hacerte un comentario de esto que acabas de traer, que me despertó otra idea, y es que vos hablaste de la gestión del empleo, como había concursos, por más que fueran lentos y bueno, y hubiera temas ahí para mejorar, eso generaba una conexión con la ciudadanía y con la expectativa de la incorporación. No era una burbuja cerrada del Estado a la cual se accede si te alinean los astros, si tenés a alguien conocido que te avise cuando alguien necesita una persona para sumarse. Entonces, es bien interesante porque justamente ese subsistema, que es el más expuesto a la interferencia de la confianza política, cuando vos tenés ese bloqueo con la ciudadanía, cuando tenés la concursabilidad, con todos los problemas que tengas, por más que sea, que era la crítica, recuerdo en los diagnósticos que hicimos previamente, era como el karma, era tenemos concursos, pero son súper formales, credencialistas, esto y aquello. Pero eso fue, al final, como no fue una piedra al cuello, fue una tabla de salvación que hubiera expectativa desde la ciudadanía respecto de que ese proceso fuera más ágil. Porque si no te pasa que con estas reformas que son hacia el interior del Estado, no apela, como decías bien vos, no apela al interés inmediato. Yo quiero el servicio público, quiero la producción desde el Estado que requiero como ciudadano, pero cómo se organicen hacia adentro, poco me importa en lo cotidiano, ¿no? Exacto. Sí, es esa cara externa. Es que al final yo les digo, o sea, tenemos que cuidar esto porque esto es lo que la ciudadanía ve de nosotros.
Y en cierta forma, aquí también tengo que traer comentarios que he vivido en otros foros porque bien que mal, para algunos costarricenses es todo un orgullo el servicio civil. Muchos ciudadanos no lo valoran porque no saben que en otros países esto no funciona igual. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tener desde hace 70 años un régimen de mérito y que sí se cumple y de hecho se crea para combatir los botines políticos y evitar cualquier clase de amiguismo o favoritismo. Y podemos decir que en Costa Rica sí se cumple. De hecho, algo que se me olvidó mencionar cuando hablábamos de estas innovaciones, de la necesidad de estas innovaciones, es que, bueno, no sé cómo les dicen en sus países, pero en Costa Rica les llamamos interinazgos. Sí, 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 igual. Y, Interino, y, sí. y uno de los objetivos fundamentales de esta innovación es justamente evitar los interinazgos, tratar de acabar los interinazgos, porque llegamos a un momento en que habían más interinos que funcionarios de planta. Y eso, por supuesto, que son estrategias políticas de gobiernos de turno. Y entonces, eso es lo que el servicio civil, en su esencia, en su más profunda esencia, debe tratar de evitar. Y nos sentimos, la ciudadanía es muy difícil, más cuando usted está con esa expectativa de trabajo, como usted bien le llamó, desde hace 6 años o 2 años, y entonces hasta eso, o sea, todo esto se está considerando en este nuevo sistema, que no se van a hacer concursos de plazas que no se ocupan, o sea, porque lo que se ocupan, o sea, evidentemente son muchos abogados, muchos administradores públicos, entonces también sin descuidar las otras especialidades, se está priorizando las que son más demandadas, por las oficinas de recursos humanos de los otros ministerios, porque al final ellos son la interconexión con nosotros. Claro. Es Gaudí, valiosísimo, perdón, perdón, dale. le iba a contar a Gaudí que es valiosísimo este diálogo, sobre todo para nuestros escuchas argentinos y nuestras futuras víctimas de los posgrados, que son todos funcionarios públicos, que por su cuenta toman maestrías y doctorados. Y es que esto que estás diciendo, la sociedad costarricense naturaliza que ese es su servicio civil y cree que en todos lados es igual, y no lo es. Esto pasa aquí, donde ocurre lo contrario respecto al mérito, en muchos casos, y también está naturalizado que aquí tenés que tener un contacto político, si es posible, con el próximo turno electoral, si querés tener un acceso más rápido al sector público. Y esta creencia de que en todos lados es así, es lo que tenemos que desbaratar, con los diferentes modelos donde la idoneidad y el mérito son un valor alto y donde la idoneidad y el mérito se relativizan. Y digo se relativizan, no se anulan, porque de verdad, Gaudí, que la mayoría de nuestros funcionarios que los encontramos en los cursos y formándose por segunda o tercera formación superior, perfectamente pueden ganar concursos transparentes y legales, perfectamente, siempre que los haya, siempre que haya la posibilidad de que se acceda al Estado por concursos con reglas claras. La mayoría de las personas que conozco que ya están intramuros ganarían sus concursos. Creer que no hay manera es lo que podemos desbaratar, por ejemplo, con este diálogo. Así que bueno, gracias. Parece que te interrumpí, vos ibas a decir. No, es que está buenísimo que hayas hecho como una conexión con lo que acababa de aportar Gaudí, que realmente es súper valioso. No, mi comentario era porque en el chat de la transmisión en vivo, Federico Castañón decía que la innovación en pandemia fue transversal en varios ámbitos del Estado. Esto que estábamos comentando, ¿no? De acelerar procesos que por ahí estaban previamente instalados, y dice excelente esta experiencia, que era lo que relatabas recién, y por otro lado tenés aquí mensajes cariñosos de Maxi Campos Río, que te saludan, excelente, iba haciendo comentarios a lo largo del diálogo, Regina Pacheco desde San Pablo, Brasil, y Esther Kaufman también aquí, muy cercana también porque compartimos espacios de docencia con ella en el CEDES, y Nelson Freitas, de
Está desde Caracas, desde el CLAD. Así que te quería comentar que iban no solamente mandando saludos, sino como apoyando y aprobando y asintiendo a medida que avanzabas con este intercambio. Así que Y Nelson muchísimas debe gracias. estar además muy orgulloso porque es en los cursos que organizamos con Nelson el CLAD donde salen nuestros funcionarios alumnos de Costa Rica con sus diccionarios de competencias. Así que Nelson está como coautor aquí de este diálogo. Y conste que vos no lo sabías, vamos a decir las cosas como son. Yo había visto que estaba Nelson en vivo, pero Noemí no lo sabía. Era auténtico el comentario. Uy, muchísimas gracias. Y qué bueno, Mechi, que te pudiste sumar, así, porque también con la experiencia que tenés de gestión y desde la política y demás, es súper aterrizable todo lo que conversamos hoy en el territorio. Así que, Excelente, y sin duda, perdón, sí, dale, Mercedes, dale, dale, este eso. caso va a viajar por nuestros distintos cursos porque muchas veces Centroamérica está allá alejado y estamos más en contacto y empapados de casos más cercanos, más sudamericanos. Así que excelente experiencia, excelente material y nos da mayor proyección a nuestro, diríamos, en cuanto a perspectiva de cómo diseñar un servicio civil y de las barreras que esa construcción también tiene que sortear. Digo, a nivel regional va a ser muy relevante para todos nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias. No solo para nuestros estudiantes, para nuestros diputados, Mechi, ya no. Nuestros diputados tendrán que presentar proyectos de cambio en el empleo público con garantía de idoneidad y mérito. Y la vamos a invitar a Gaudí como veedora de esos proyectos. Seguro. Muy bueno, muy Ya le bueno. dimos trabajo a Mechillano. Excelente. Muchísimas gracias, Gaudí. Muchísimas gracias por tu generosidad y a todos los que están escuchando esta transmisión van a tener publicado rapidísimamente, digo yo en nombre de Mercedes Jacobielo. No, aquí es Video. inmediato, es automático, no tengo nada. Cerramos esta transmisión y ya queda. En el mismo enlace queda la grabación, así que es automático. Muy buen material para nuestra tarea profesional. Muchas gracias, Gaudí, por tu Gracias a generosidad. ustedes. Fue una oportunidad para poder exponer la experiencia tan maravillosa para mí del Servicio Civil de Costa Rica, la cual me siento muy orgullosa y que fue mi casa, ha sido mi casa, y también de mi nueva casa del ICAP, que también tuve la oportunidad de compartir con ustedes qué hacemos y cómo apoyamos al fortalecimiento de las administraciones públicas de Centroamérica. Entonces, más bien, muchísimas gracias por el espacio y cuando gusten hacemos un nuevo diálogo. Muy agradecido. Nuestro aplauso Ahí para va. vos. Hasta luego. Aplausos aquí. Vamos a cerrar la transmisión, así queda la grabación compacta para que la puedan ver quienes no pudieron estar aquí en vivo. No te vayas, Gaudí, un momentito que ahora nos saludamos, pero quedamos con el resto, quienes nos siguen en la transmisión en YouTube. El último martes de julio volvemos a encontrarnos para un nuevo